creemos en primer lugar que esta gran preocupación, esta gran pena que tenemos de lo que está pasando a nivel mundial, creo que es un momento en el cual todos debemos poner el hombro para sacar adelante nuestro país. No creo que no solamente es cuestión de autoridad, transportista, público, usuario, sino todos. Ahora, nosotros en los últimos 3 meses, prácticamente son 100 días, los transportistas formales, estamos trabajando a pérdida, por una sencilla razón de lógica. Si antes en un bus llevábamos 70, 80 personas entre sentados y parados, en la actualidad, debido a los protocolos que ha dado el gobierno, solamente se pueden llevar pasajeros sentados, ya no pueden ir de pie. Y dentro de los sentados se deja un asiento libre entre asiento ocupado y un asiento disponible. Quiere decir que el 50% de los asientos pueden ser utilizados y el 50% quedan libres. Ahora, todas estas medidas nos parecen bien y seríamos irresponsables de poder querer pedir que vayan pasajeros parados, puesto que eso afectaría la seguridad del pasajero. Pero nosotros, al prestar este servicio con un 25%, lógicamente nuestros ingresos han sido disminuidos y eso hace de que el pasaje tendría que subir para compensar los costos del mantenimiento. Sin tener utilidad, solamente para compensar un equilibrio, tendría que estar el pasaje entre 5 a 6 soles. Ahora, pero también somos conscientes que ante tanta necesidad que existe en este momento, es imposible que el pasajero tenga la capacidad de poder pagar entre 5 o 6 soles, puesto que muchos de los peruanos están con el sueldo reducido, muchos han perdido su trabajo. Entonces, para que el servicio formal continúe prestando el servicio, tiene que haber un subsidio. Pero ese subsidio no es hacia el transportista o a la empresa, el subsidio es hacia el público usuario, que no va a poder pagar la diferencia de un aumento, lo tenga que asumir el Estado. ¿Por qué? Porque en cualquier país del mundo el principal elemento para poder desarrollarse es un transporte ordenado y formal. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que junto a la reactivación de actividades también existe un incremento del tráfico vehicular. Sin embargo, dijo que el retorno del plan pico y placa se evaluará de acuerdo a la situación que se presente después del 30 de junio. En estos momentos no, porque todavía seguimos en una situación de emergencia. Cuando regresemos hacia la nueva normalidad, vamos sí a dar medidas que tienen que ver otra vez con la reintegración de una medida como es esta, ¿no? Del pico y placa, que ha servido y ha sido positiva. Yo creo que esa es la fecha que debería ser, cuando termine el estado de emergencia. Pero tenemos que ir leyendo la realidad. La vía expresa de Paseo de la República y la avenida Javier Prado, que junto a la Costa Verde reabrieron hoy su tránsito al público. El director de tránsito de la Policía Nacional, Jorge Angulo, informó que lamentablemente se registró un primer accidente en la Costa Verde tras permanecer 3 meses cerrada. Advertir a nuestros conductores que tienen que tener bastante prudencia en el tema de la velocidad. Estamos frente a una vía que está bastante resbalosa, de tal forma de que incluso podemos apreciar en estos momentos que es el primer accidente que se ha producido. Es un despiste de una moto. Detalló que la recomendación de circular a velocidades menores a las permitidas en estas vías rápidas debe aplicarse hasta que las pistas se reafirmen. El control policial es permanente en esta vía. El centro comercial Megaplaza reanudó sus operaciones hoy en el contexto de la reactivación económica de actividades decretado por el gobierno para evitar contagios del nuevo coronavirus. Desde tempranas horas de la mañana se formaron largas colas para ingresar al conocido centro comercial, el cual permaneció cerrado por 3 meses debido a la pandemia. En cada acceso se tomó la temperatura como parte de los protocolos de seguridad para prevenir contagios de COVID-19. Cabe resaltar que el aforo de los malls y conglomerados será del 50% de lo permitido normalmente. Asimismo, no podrán recibir a los menores de edad. La reanudación de actividades se efectúa luego de que se registrara su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el sistema integrado del Ministerio de Salud. De la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Velarde, expresó su preocupación por la reapertura de los centros comerciales
Aseguró que en el país no existen recursos para hacer frente a una segunda oleada de contagios de COVID-19, pues los hospitales están colapsados. Jesús Velarde dijo no estar de acuerdo con la cifra de fallecidos que asegura el gobierno. Consideró que ya debemos tener en el país más de 20.000 muertos por coronavirus. Y existe una alta probabilidad que los restaurantes reanuden la atención al público desde sus salones y espacios presenciales a partir de julio. Esto lo dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. En una entrevista a un medio local, aseguró que hay conversaciones en marcha con asociaciones que agrupan a estos establecimientos para definir la estrategia de la reanudación de estas actividades. En esa línea afirma que los restaurantes operarían con aforos restringidos y protocolos sanitarios adecuadamente implementados. Es un derecho y no un negocio. La salud es un derecho. La solución se convirtió en problema y hoy denuncian cobros excesivos. Familiares y amigos de Edwin Tello Encarnación se unieron para pedir su traslado inmediato a un hospital de salud, pues ya no pueden seguir pagando los gastos de internamiento en la Clínica San Felipe. Ya estoy debiendo 176.609 soles. O sea, es una cantidad en realidad que creo que yo casi nadie podría pagarlo, ¿no? Por más que hiciéramos lo que hiciéramos. Elizabeth Sotelo, esposa del paciente, nos cuenta que todo empezó el 25 de mayo. Por un cuadro de neumonía tuvieron que buscar ayuda profesional y al no haber camas disponibles en los hospitales de salud, tomaron la decisión de llevarlo hasta la clínica privada. Me dicen de que yo tengo que hacer un depósito de garantía de 100.000 soles, de los cuales en ese momento pues no tenía 100.000. Le dije que tenía 30.000 a la funcionaria que estaba a cargo y luego de eso no aceptó. Ella denuncia que la clínica le exigió el pago de 100.000 soles de garantía para poder hospitalizarlo en la unidad de cuidados intensivos. Con ayuda de familiares y amigos recolectó el monto. Ingresaron a su esposo como posible paciente de COVID-19, pero días después los resultados de la prueba molecular dieron negativo. El área de finanzas le reportó que hasta el 15 de junio tenía una deuda de más de 176.000 soles. Ahorita la cuenta debe de estar pasando los 200.000 soles, sumado a la cuota de garantía que he pagado, son más de 300.000 soles. Esto quiere decir que en menos de 25 días es una cuenta aproximadamente de $50.000. Ahora están a la espera de la respuesta de salud para el traslado a un hospital. Además, piden a su salud hacer seguimiento de los casos registrados en las clínicas por cobros excesivos, pues remarcan que la vida vale más que el dinero. Una reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. El presidente estadounidense se había mostrado proclive a un encuentro durante una entrevista cuyo contenido fue parcialmente publicado el domingo por el portal digital Axios. Podría pensarlo, a Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones, dijo Trump, en declaraciones que suponían un giro de 180 grados en su política de máxima presión hacia Caracas. Pero el lunes, el mandatario aclaró que solo se reuniría con su homólogo venezolano para discutir su salida pacífica del poder. Trump agregó que siempre se posicionará contra el socialismo y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela. En la entrevista del domingo, Trump también había reconocido que no tiene mucha confianza en el líder parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por un grupo de más de medio centenar de países liderado por Washington. Según extractos de un libro de memorias del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, Trump tuvo sus dudas sobre Guaidó desde el principio, ya que lo consideraba un niño frente a Maduro, cuya imagen era fuerte. Respondiendo a una pregunta sobre si lamentaba su decisión de haber apoyado a Guaidó, como sugiere Bolton, Trump dijo, podría haber vivido con y sin él. La crisis en Venezuela. Muchas gracias. El estado de Florida en Estados Unidos superó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de COVID-19, con 2.926 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas, y en medio de una preocupación creciente que choca con la firme postura de las autoridades en contra de cualquier medida que detenga la actividad económica.
De acuerdo con el Departamento de Salud, hasta este lunes, Florida lleva acumulados 100.217 casos de coronavirus, y de ellos, 3.173 han sido mortales. La cifra de casos de este lunes es la primera por debajo de los 3.000 desde el miércoles pasado. El récord absoluto está en 4.049 casos nuevos, contabilizados el sábado 20 de junio. Mientras tanto, las autoridades siguen empeñadas en que el proceso de reapertura del estado siga adelante, y atribuyen el aumento de los casos de COVID-19 a que ahora se hacen más pruebas y en más lugares para detectar la enfermedad que al principio de la pandemia. Sin embargo, los especialistas en salud siguen llamando a la población a protegerse del repunte sin esperar a que el gobernador o los alcaldes tomen medidas. No obstante, en los últimos días se han extremado los controles para ver qué locales no cumplen con las medidas de seguridad durante la pandemia, y las autoridades ya han cerrado al menos 3 en Miami-Dade. El índice de desempleo en Florida, que a comienzos de año era de menos de 3 puntos, marcó en mayo un récord de 14,5%, y el sector turismo, uno de los grandes motores del estado, está todavía dando sus primeros pasos después del cierre por el COVID-19. México no puede permitirse caer en el caos. Así lo sentenció el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador tras un fin de semana violento en el estado de Guanajuato, al centro del país. La prensa local reportó bloqueos con vehículos incendiados, aunque no se dio cuenta de heridos ni fallecidos. El gobierno vinculó los disturbios a la detención de 26 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización criminal ligada al robo de combustible. Nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden, y mucho menos en que se pierdan vidas humanas. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave. Guanajuato es uno de los centros industriales más importantes de México, pero en el estado también tienen presencia organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, que además del narcotráfico se dedican a actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Ambos grupos criminales se han expandido también a varios puntos del país, que en 2019 contabilizó más de 34,000 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que inició el registro oficial en 1997. En octubre del año pasado, el gobierno liberó a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín Chapo Guzmán, luego de desastres en la ciudad de Culiacán por parte del crimen organizado en los que las autoridades vieron en riesgo a la población. Investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que en pruebas in vitro mostró la capacidad de neutralizar el nuevo coronavirus. El potencial medicamento entrará ahora en la fase de ensayos clínicos en 250 pacientes en 15 hospitales y clínicas privadas. Calculan que el proceso les llevará unos 2 meses. La vacuna siempre es algo a largo plazo y muy deseable, mientras tanto esto podría frenar la enfermedad como tal, o sea, si se lo damos a gente con diagnóstico de COVID positivo, apenas se conoce el diagnóstico en etapas muy tempranas, lo que hace es bloquear el ingreso del virus a las células, por lo tanto no se desarrolla la enfermedad. El medicamento es similar a los que se usan para tratar el envenenamiento por picaduras de serpientes y alacranes, intoxicaciones por toxina tetánica, exposición al virus de la rabia e infecciones como la influenza aviar. Para obtener el suero se inyecta una proteína del nuevo coronavirus en caballos, quienes producen una gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el SARS-CoV-2. La técnica es inofensiva para los equinos. Según los científicos, permite una respuesta similar a la del plasma de pacientes que han tenido la enfermedad, pero tiene la ventaja de que puede producirse en gran escala y en poco tiempo para responder a la pandemia. Nuestro suero tiene una potencia neutralizante de 20 a 100 veces mayor que el promedio de los plasmas de convalecientes. Se trata del primer potencial medicamento para tratar a pacientes con COVID-19 desarrollado en Argentina, fruto de un trabajo conjunto del sector público y el privado.